Una frase que escuché decir muchas veces a lo largo de mi vida cristiana es la excelencia para Dios, indicando que lo más correcto o espiritual es dar algo realmente valioso para Dios, entendiendo el concepto de valioso como de mucho precio económico o de gran esfuerzo humano. Resulta una frase que parece denotar una profunda devoción al Señor, en el sentido de querer darle siempre a nuestro amado Dios lo más superlativo que podamos según nuestras posibilidades. Con base en esta idea, he visto cómo, por ejemplo, se invierte mucho dinero en comodidades y equipamientos para el salón donde se congrega la iglesia, o embellecimiento del mismo, modernización o tecnología, porque, claro, hay que dar la excelencia para Dios. He visto también cómo se invierte en grandes cantidades de tiempo y esfuerzo humano en ensayo para eventos puntuales o en desarrollo de conocimientos o habilidades específicas, porque ya sabes, hay que dar la excelencia para Dios y cosas similares a estas. Es difícil manifestar desacuerdo con un argumento así, porque al hacerlo, parecería que quien lo hace no busca la excelencia para Dios y por lo tanto sería visto como una persona que no ama de la misma manera a Dios, o al menos no está dispuesto a hacer ciertos sacrificios en su nombre. Después de todo, ¿qué cristiano verdadero podría oponerse a querer dar la excelencia para Dios? No me malentiendan, no estoy abogando por la mediocridad, la improvisación o la desfachatez. Pero veo que en nombre de esta supuesta excelencia se hacen muchas cosas cuestionables que aparentan estar respaldadas por una intención espiritual. Pienso que hay dos tipos de cristianos que usan esta frase: los que no son sinceros y en realidad la utilizan para justificar el adquirir comodidades o satisfacer deseos propios humanos en cuanto a estética, calidad o incluso habilidades que se desean desarrollar. Cosas que evidentemente son carnales, pero al enmascararlas con esa frase se logra colocar un manto de espiritualidad sobre el asunto. En este grupo encontramos cristianos que, por ejemplo, gastan dinero en comodidades para el salón donde la iglesia se congrega. Tal vez un hermano dice, vamos a poner porcelanato en el piso de los baños del templo, pero otro hermano dice que es un gasto innecesario, que podríamos tener un piso más austero, aunque igualmente bueno. A lo que el primer hermano responde con, tenemos que dar la excelencia para Dios. Y con eso anula al otro hermano, porque si insiste con invertir menos dinero en el baño, queda como que no está dispuesto a darle la excelencia a Dios. Sin embargo, todos sabemos que Dios no usa el baño, ni el aire acondicionado, ni necesita edificios de mármol de Carrara, pisos de granito exótico, cortinas de terciopelo, revestimientos de travertino o muebles de ébano y caoba, ya que de hecho no habita en templos hechos de manos de hombres. Los que sí disfrutan de los brillantes pisos y los grandes espejos y las hermosas alfombras y los acondicionados ambientes y los cómodos asientos son los seres humanos, por lo cual cuando una persona habla de dar la excelencia para Dios y se refiere a bienes materiales, probablemente lo que esconde es que desea comodidades para sí mismo, porque esa persona sí va a disfrutar de ir a un baño que tiene piso de porcelanato, inodoro calefaccionado y expendedor de jabón automático con fragancias orientales sofisticadas. Como respaldo bíblico citarán ejemplos extraídos del Antiguo Testamento, donde la religión judía acostumbraba a artesonar y ornamentar con gran empeño las cosas relacionadas con la presencia de Dios. Pero todo eso dista mucho de la doctrina de Cristo, quien vino a revelarnos con completa exactitud la mente de Dios. Y así entonces se gasta dinero para tener aire acondicionado, mejor sonido o grandes pantallas, porque el Señor se merece la excelencia. Y por supuesto que se la merece, pero ¿será que Dios tiene el mismo concepto de excelencia? ¿No será una excusa para apacentarnos a nosotros mismos, sintiéndonos más a gusto? Entre los cristianos que no son sinceros al utilizar la frase, también podemos encontrar, por ejemplo, un músico que se pasa todo el día practicando con su instrumento, argumentando la excusa de que está buscando la excelencia en su instrumento para Dios. Como este cristiano ama la música, pero le aterra evangelizar, se pasa la vida encerrado practicando para ser el mejor músico del planeta, porque está dando la excelencia para Dios. Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos es si el Señor nos ha llamado a ser el mejor músico que podamos ser. Otra vez, no estoy abogando por la mediocridad, ni mucho menos. Por supuesto que queremos honrar al Señor en todo, pero una cosa cierta es que el Señor no nos llamó a ser músicos, ni a construir buenos salones, ni a añadir valor económico a las cosas, ni a invertir muchas horas en dominar X habilidad. El Señor nos llamó a ser discípulos y a invertir los recursos en la expansión de su reino. Punto. Por lo que todo lo demás está fuera de su propósito. ¿O acaso alguien cree sinceramente que Jesús practicaría 8 horas diarias un instrumento y estudiaría 10 años música para convertirse en el mejor músico que pueda ser y así darle la excelencia a Dios? ¿El mismo Jesús que pasó 40 días pero en ayuno y oración? ¿Acaso alguien cree sinceramente que Jesús compraría piso de porcelanato para el baño de un templo? ¿En serio? ¿El mismo Jesús que no tenía dónde apoyar la cabeza? ¿Que caminaba en sandalias por el desierto y dormía en el suelo bajo las estrellas?
¿A qué Señor dicen honrar con su supuesta excelencia estos cristianos? Y si Jesús, el Maestro a quien debemos imitar, no practicaría 8 horas diarias un instrumento, ni pagaría por piso de porcelanato para el templo, ¿por qué lo hacen personas que aseguran ser sus seguidores? El otro tipo de cristianos que utilizan esta frase son sinceros al usarla y de verdad que quieren dar lo más excelente a Dios. Sin embargo, lamentablemente, al no conocer bien a Jesús, hacen cosas que ellos interpretan como dar la excelencia para Dios, pero que no son las que el Señor interpreta como excelencia. Un contraargumento a todo lo que venimos desarrollando es el siguiente. Está bien, entendemos que el Señor no nos ha llamado a invertir dinero en salones o a pasarnos el día tocando un instrumento, pero ¿está mal dar y hacer lo mejor que se pueda en todo momento y lugar para el Señor? Querido hermano, el Señor Jesús nunca entendió la excelencia en los mismos términos que nosotros. Jesús no entró en el corcel más resplandeciente, poderoso y despampanante que pudo a Jerusalén, sino que entró en un humilde burrito. ¿Fue excelente su entrada a Jerusalén? Claro que sí, fue perfecta, porque reflejó con toda precisión su humildad. Ahí radicó la excelencia. Jesús no nació en un hotel internacional de 5 estrellas, sino en un humilde establo con olor a cerditos y ovejas. Jesús no fue gerente de una multinacional, sino que tuvo un trabajo común como carpintero. Jesús no construyó un megatemplo a toda comodidad y belleza para reunirse con sus seguidores, porque quería la excelencia para Dios, sino que se sentaba bajo el sol en desiertos, plazas, montes y a la orilla del mar, mientras impartía sus conocimientos a quienes luego serían sus representantes. ¿Era de excelencia el lugar? No, lo era su doctrina. Jesús no daba sus sermones subido a un yate de millones de dólares, porque hay que buscar la excelencia para Dios, sino que daba sus sermones subido a las pequeñas barcas humildes de pescadores corrientes. La excelencia no se encontraba en qué embarcación estaba usando, sino en la calidad de sus palabras y la autoridad que tenía. Todo lo que Jesús utilizó fue normal, básico y humilde, y por eso mismo fue de absoluta excelencia. Nunca tuvo nada ostentoso, ni siquiera propio, pues el lugar donde nació, los vehículos que usó, el lugar donde celebró la Pascua y aún el lugar donde murió, todo fue prestado. Fue un hombre simple. Así que busquemos la excelencia, sí, pero en los términos de Jesús, no en los nuestros. No tienes, por ejemplo, que ser el mejor músico del planeta, pero sí intenta ser el más espiritual, o el que más almas ha traído a los pies de Jesús, o el que más horas pasa orando en lugar de practicando. No tienes que comprar el mejor piso para un supuesto templo, cosa que Jesús nunca mandó, pero puedes invertir todo el dinero que puedas en bendecir a los necesitados, cosa que Jesús sí mandó. Debemos tener mucho cuidado de no utilizar esta frase como justificativo para deseos carnales de nuestro concupiscente corazón. No debemos utilizar la excusa de la excelencia para Dios para comprarme algo que yo deseo tener. Debemos tener cuidado de no estar haciendo solo lo que me gusta con la excusa de estar haciendo lo mejor para el Señor, cuando en realidad es para no hacer aquello para lo cual el Señor me ha llamado realmente. Por lo tanto, ¿qué es dar la excelencia para Dios? La excelencia para Dios no son cosas que podemos obtener o habilidades que podemos desarrollar, sino una actitud del corazón. Podemos comprar el piso más caro y aún así no estar dándole la excelencia al Señor. Podemos invertir todas las horas de nuestra vida en convertirnos en el más hábil músico y sin embargo no haberle dado la excelencia al Señor ni por un solo segundo. Cuando Dios mire tu corazón y vea algo que le agrade, ese día habrás dado la excelencia para Dios. Si este mensaje te bendijo, considera suscribirte, dejar un comentario, dar un me gusta y sobre todo compartirlo. Esto nos ayuda a seguir creando este tipo de contenido. Te deseo la mayor de las bendiciones. Hasta pronto.